buenos días. En este video vamos a acercarnos un poco a la herramienta de texto, que es una herramienta que no hemos explorado en los videos anteriores y que de alguna manera es un poco la razón de ser de InDesign, o donde yace uno de sus mayores fortalezas. Entonces, primero que nada vamos a ver en una página, nos encontramos en una página que es una página maestra, y ahí vamos a crear una caja de texto. Entonces, aquí vamos a seleccionar la herramienta de texto. Con la tecla T podemos también acceder rápidamente. Y aquí un poco, a diferencia de lo que uno a veces encuentra en Illustrator, hay solo una modalidad de texto, que es el texto de párrafo. Digamos que no existe esa noción de texto artístico. Y voy a hacer una caja de texto. Y inmediatamente hice clic derecho con el mouse y voy a llenar con texto falso. Entonces esto simplemente es para poder visualizar algún tipo de texto. En otros videos vamos a ver como algunas ideas de cómo importar un texto de manera adecuada. Y pues en este texto fíjense que yo puedo, normalmente la caja de texto pues yo la hago del tamaño que sea, y la puedo modificar, es decir, puedo establecer cualquier cualidad de la caja de texto. Vale la pena mencionar que el texto y la caja de texto son dos cosas diferentes. Miren que cuando estoy manipulando la caja de texto se hace con la flecha negra, eventualmente con la flecha blanca, es decir, yo puedo seleccionar un sector de la caja de texto, un nodo, y cambiar la forma de la caja. Sin embargo, el texto permanece o se adecua a esas formas de la caja. Y eventualmente eso lo que permite es que el texto se pueda condicionar muy fácilmente. Entonces, si yo quiero alterar las condiciones del texto, lo hago con la herramienta de texto. Si yo quiero alterar las condiciones de la caja, pues efectivamente con la herramienta de caja. Es importante notar que cuando uno coloca el texto en algún sitio, hay 8 manejadores que se dan en las esquinas de los textos y que nos permiten reducir y cambiar las proporciones de la caja. Sin embargo, el texto, como ya habíamos mencionado, se adecua a esa caja, y en algunos casos, pues cuando la caja es más pequeña que la cantidad de texto que contiene, aparecen algunas marcas. Entonces, cuando en la esquina superior izquierda encontramos un cajoncito azul que está vacío, habitualmente en la esquina inferior derecha se encuentra un cajoncito que está vacío también, pero cuando reducimos la caja de texto inmediatamente aparece una marca, una cruz roja, que nos indica que hay más texto dentro de la caja de texto, pero que el texto no está ubicado, es decir, que en la memoria del computador hay más texto, pero no está ubicado en ninguna parte. Entonces, yo puedo modificar la caja para que cambie, pues para que quepa todo el texto, o eventualmente yo puedo hacer clic sobre esa cruz roja y me sale el indicador de de un texto que voy a ubicar, que voy a colocar. Puedo crear otra caja en otro lado e inmediatamente digamos que el resto del texto se distribuye en la caja. Cuando yo muevo las cajas y las modifico,
el texto se redistribuye dentro de las cajas dependiendo pues de su tamaño. Es importante de pronto ir al menú ver, y en el menú ver hay una pestaña que se llama extras, y dentro de eso hay una que se llama mostrar enlaces de texto. Así me sale un indicador. Si nos damos cuenta, la cruz roja cambió por una flecha azul. Esa flecha azul básicamente nos indica que hay más texto después del texto que está en esta caja y que ese texto efectivamente está ubicado. Entonces aquí vemos que no hay texto antes, aquí hay un texto después. Aquí quiere decir, si está en la parte superior, quiere decir que hay un texto anterior a ese que está ubicado en algún lado. Y aquí efectivamente nos indica que ya no hay más texto que colocar. Sin embargo, pues si la caja fuera un poco más pequeña, inmediatamente nos indicaría que falta texto por ubicar en algún sitio. Entonces, es importante muchas veces mostrar los enlaces de texto, porque probablemente no en un libro, pero en una publicación un poco más compleja o multicolumna, en donde puede pasar que yo invierta por algún accidente o por algún descuido, invierta las cajas, y entonces nos va a pasar algo como esto. La primera caja sería esta, la segunda caja sería esta, pero de alguna manera el enlace de texto nos ayuda a darnos cuenta cuál es el texto precedente y cuál es el texto que continúa. Entonces, finalmente digamos que yo puedo hacer una tercera caja de texto, y ahí efectivamente se muestran los dos enlaces, y si yo quisiera, pues puedo mover la caja, puedo cambiar el tamaño, lo mismo que ya hemos hecho, pero eventualmente yo puedo borrar esta caja intermedia y no se borra el texto, sino que el texto se redistribuye dentro de las cajas que queden. Obviamente incluso si yo borro esta primera caja, el texto se redistribuye en la última caja. Obviamente si ya borro la última caja, el texto desaparece completamente. Adicionalmente, pues podemos cambiar, digamos que tengo esta caja, por ahora no me va a preocupar que no esté completo el texto, y eventualmente yo le puedo hacer modificaciones al texto, y pues ahí podemos observar que el texto se adecua a esas condiciones de giro de la caja. También eventualmente, como hicimos ahora, puedo agregar nuevos nodos en la caja, puedo manipular esos nodos y eventualmente incluso puedo crear vectores dentro de la caja de texto. Entonces eso nos permite posiblemente hacer contorneados o hacer otro tipo de formas dentro del texto. Obviamente esto hay que hacerlo con todo el cuidado y toda la reserva, pues para no generar problemas en la lectura de los textos. Adicionalmente, pues ya si miramos un poco al interior del texto, podemos encontrar, voy a hacer zoom, el zoom se puede hacer con la tecla Z o con Command, Control barra espaciadora, dependiendo de si es Mac o PC. Y aquí ya podemos ver la ventana de texto. Ya si yo la selecciono con la herramienta de texto, vemos que nuestro menú de configuración cambia, y eventualmente cuando yo selecciono cualquier elemento me explica o me muestra las condiciones de ese texto. Si yo solamente pongo el puntero o el manejador, pues queda en ese sitio. Si yo doy 2 clics sobre ese puntero, selecciona una palabra. Si hago 3 clics continuos, me muestra una línea. Si hago 4 clics, me muestra un párrafo. Y si hago 5 clics, selecciona todo el texto que pueda estar conectado en las cajas. Hablando de la conexión, es importante tener en cuenta que conectar el texto es una acción muy importante,
porque en el momento que yo decida, por ejemplo, seleccionar esta palabra y cambiarle el tamaño, pues el texto que continúa se va a mover, y eso va a implicar que si el texto estaba programado para que tuviera un tamaño, pero se movió la caja, si yo tengo unas cajas adicionales de texto, pues el texto va a fluir a las siguientes páginas. Entonces, este tipo de uso depende un poco de la intención. Si yo estoy haciendo libros extensos, probablemente es ideal tener todas las cajas conectadas, de manera, o sea, poner todo el texto dentro de una misma caja que va transcurriendo a lo largo de las páginas, de manera que si creo un título, creo cualquier otro elemento y los voy incluyendo dentro de la caja de texto, el texto se va acomodando a lo largo del libro, y eso nos permite pues que se recomponga mucho más fácil, de manera más fácil el texto. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con publicaciones periódicas, con revistas o periódicos, probablemente una revista, a mí me interesa tener cajas conectadas, pero solamente dentro de un artículo, no a lo largo de toda la revista. Entonces, en revistas uno normalmente ve cajas conectadas solamente en las 2, 4, 6 páginas que pueda tener un artículo, pero no mucho más allá de eso, porque nos interesa que el texto se desarrolle o se desenvuelva dentro de un número de páginas concreto. Entonces, dentro de estas páginas, yo puedo seleccionar palabras y puedo empezar a darles atributos, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la fuente tipográfica que se está usando, puedo, si cambiamos a esta utopía, puedo además cambiar el estilo de esa tipografía, entonces ponerle itálica. Depende mucho del tipo de fuente que yo estoy seleccionando, de las características de esas fuentes. Hay unas fuentes que tienen mucha mayor cantidad de mientras que hay otras fuentes como, no sé, de pronto esta lúcida, que tiene solamente 4 variaciones. Entonces es importante saber seleccionar una fuente tipográfica para pues cumplir con los cometidos de la publicación o el producto gráfico que estemos construyendo. Podemos hacer también otro tipo de selecciones. Entonces simplemente quería mostrar estas herramientas. En el siguiente video vamos a ver como una gran cantidad de posibilidades que se pueden tener con los textos y los atributos de texto. Muchas gracias.